Juan Emilio Vidales, es médico de la UBA, es diploma de honor en 1977, especialista en medicina interna, especialista en cardiología, profesor auxiliar de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, titular docente de psicofarmacología de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Borda. Tiene un libro muy bueno que se llama Razones médicas para ser vegetariano. No trajo hoy, doctor, ¿no? El libro no. Bueno, está agotado. Bueno, fíjense la importancia. Así que quiero que lo recibamos con un fuertísimo aplauso al doctor Juan Emilio Vidales. Bueno, yo les voy a hablar de el daño que produce la proteína animal en el ser humano. Podemos llamar el alimento como enfermedad, ¿no? Como causa o gestante de enfermedad. Es muy difícil para la ciencia médica en la actualidad demostrar este tipo de cosas porque hay una medicina que llamamos ortodoxa que va por un camino ya preestablecido, donde se habla de medicina basada en la evidencia y donde bueno, a los médicos nos enseñan que para poder hablar de algo, es decir, hacer una sentencia tenemos que estar no seguros, sino absolutamente seguros. Y obviamente que, digamos, después de tantos años de médico, he comprobado que las verdades de hoy son las mentiras de mañana, ¿no? Sobre todo cuando uno habla de medicamentos y cuando uno habla de laboratorios, etcétera, etcétera. Como decía el doctor, uno es producto de lo que come, ¿no es cierto? Y yo recordaba que estudios de investigación hechos con células de colágeno, con fibroblastos, predicen que el hombre, el Homo sapiens, viene preparado de fábrica para vivir 120 años. Si nuestra expectativa de vida son 80 o en países altamente desarrollados un poquito más, ¿a quién le estamos regalando y por qué le estamos regalando 40, no? Uno debería preguntarse. Eso es obviamente por el estilo de vida y por la forma que tenemos de alimentarnos de una manera bastante tóxica. El acto de comer lo transformamos en una experiencia de placer absoluto. Nosotros con esta civilización lo que hemos hecho es eliminar las alarmas naturales del cuerpo y las reemplazamos por estímulos muy diversos que lo único que hacen es favorecer la ingesta sin hambre. Entonces, cualquier oportunidad es buena, cualquier evento es bueno para ingerir un alimento. La que sigue. Esto obviamente que genera una conducta que se transforma en un hábito, en una costumbre y en una tradición, sustentado en bases biológicas, hay un sustento psicosocial, pero que en definitiva termina dando un hábito negativo que es insalubre. Y una tradición, por más que sea una tradición, no quiere decir que nos haga bien. Por ejemplo, el asado. O sea, el asado es una tradición en la Argentina, pero ahora vamos a ver qué es lo que produce la carne. Estos hábitos poco saludables afectan a toda la familia. En los últimos tiempos han aparecido lo que se han dado en llamar las enfermedades transmitidas por alimentos o también epidemias de enfermedades metabólicas que no requieren ningún rasgo genético, pero que se transmiten de generación en generación, como por ejemplo el caso más típico de la diabetes del adulto. Los hábitos son muy difíciles de modificar, básicamente porque la persona que está mal alimentada no tiene conciencia de ello, no se siente enferma, no necesariamente se siente enferma, en algunos casos sí, si tiene suerte y puede encontrar a alguien que le haga cambiar ese hábito. Desconoce a dónde conduce, uno lo ve periódicamente en el consultorio, o sea, es dificilísimo, es decir, pacientes que han tenido episodios de muerte súbita, personas en las cuales uno con un alto nivel intelectual, que pueden entender y comprender la fisiopatología inclusive de lo que le pasó, siguen con el hábito que los sigue enfermando. Necesitamos poco más de 40 nutrientes para que nuestra célula se mantenga en actividad. Pero las estamos obteniendo, ¿de qué manera? Ingerimos más calorías de las necesarias. Como dije antes, cualquier evento es una oportunidad para comer algo. Recomendamos la ingesta de proteínas mucho más de las necesarias. Y esto es un hecho que está vinculado con
la necesidad de favorecer el consumo de carne. Se consumen hidratos de carbono de mala calidad, es decir, con un alto índice glucémico. Índice glucémico significa cuanto más refinado es el hidrato de carbono, ni bien se absorbe, eleva rápidamente la glucemia y eso es dañino más que nada para el diabético. Pero el que no es diabético también sufre porque lo que hace es el azúcar elevada, estimula el páncreas, aumenta la insulina, genera un desgaste de la célula beta del páncreas. Se ingiere más del 30% de grasas, de las calorías totales en grasas, con un alto porcentaje de grasas saturadas y exceso de colesterol. El que come proteína animal come grasa saturada y come colesterol. Eso es un hecho, no hay una otra alternativa, ¿no? Se consumen pocas fibras, pocas frutas y verduras y cereales en general, y se abusa del alcohol y de la sal. Un capítulo aparte sería el alcohol, porque es una patología lamentablemente muy difundida. El otro capítulo es la sal. Todos los alimentos tienen sal, todos es una cuestión, la sal es una cuestión de tiempo. O sea, uno en 15 o 20 días se acostumbra a comer sin sal y les puedo asegurar que es lo más saludable que pueden hacer. La que sigue. ¿Por qué nos alimentamos así? ¿Por qué el mundo occidental se ha alimentado de esta manera? Algunos dicen que por estudios científicos motivados en episodios de guerra, con personas en inanición, por la economía agrícola ganadera, por las políticas de salud, dieron preponderancia a que la proteína sea el nutriente más importante del menú. Y se eligió la carne como fuente por el alto contenido de proteína que tiene. La proteína animal se convirtió en algo indispensable en la dieta familiar. La cuestión era formar músculos sanos, fuertes, y se llegó a recomendar la ingesta de 125 gramos por día. Para un adulto de 65 kilos es la recomendación de la escuela más importante de nutrición del mundo, es no más de 50 gramos, quizá menos también, entre 0,5 y 0,8 gramos de proteína por kilo de peso diario. Este tipo de recomendaciones que se hacía es la mejor evidencia de la sobreestimación que ha tenido este nutriente. Para muchos profesionales de la salud, el dilema de las proteínas concluye en que o son de alto valor biológico o no son de alto valor biológico. Y acá vamos a hacer hincapié en esto porque es muy importante. Las proteínas de alta calidad son de origen animal. Error. Y por defecto, las de menor calidad estarían del lado vegetal. Este es un concepto que lamentablemente, pese a la gran evidencia que hay de que no es así, porque en el reino vegetal las proteínas, si bien no tienen todos los aminoácidos esenciales, la complementación alimentaria hace que tengamos todos los aminoácidos que necesitamos, porque en realidad las proteínas son una cadena de aminoácidos y lo que se absorbe no es la proteína, se absorbe el aminoácido. Entonces, en el intestino se degrada, los aminoácidos se absorben y una vez que están en el organismo, en la sangre, se vuelve a formar la proteína. De manera que lo que necesitamos no son proteínas, sino que son aminoácidos. Y el reino vegetal está poblado de aminoácidos más otros provenientes del reciclo de otros alimentos. Bueno, el inmenso grupo de vegetales aporta todos los aminoácidos necesarios, a lo cual sumamos aminoácidos libres, el propio reciclado que el organismo realiza. Por eso es común que en los vegetarianos, algunos hasta se obsesionan, por ejemplo, yo acá doy el ejemplo de legumbres más cereales, para que no nos falte nada, pero en realidad con una dieta equilibrada y una alimentación equilibrada no sería tan importante esta complementación. La denominación de alto valor biológico ya traspasó el ámbito científico, entonces lo escuchan en todos los programas de televisión. Hoy es lamentable la cantidad de programas de cocina que existen y vuelta a vuelta aparece esto de lo que es el alto valor biológico. Se encuentra que en la proteína animal han encontrado una suerte de marketing donde ganó el lácteo, la carne, los huevos. Por ahora siguen favoreciendo, yo digo en el inmenso popular de la gente, ¿no? Se ha evaluado erróneamente porque se la evalúa desde el punto de vista de la eficacia de la reconstrucción. Claro, uno come un pedazo de carne y la reconstrucción de los aminoácidos es en el mismo alimento.
Si seguimos ese razonamiento, entonces la carne humana es la que tendríamos que comer por mayor afinidad. Y no somos caníbales. La siguiente. Todo esto nos lleva, de acuerdo a los estudios científicos, que yo hoy les voy a dejar la cita bibliográfica. Todo lo que dije y lo que voy a decir está documentado en una bibliografía impresa que les voy a dejar para aquellos que les interesa, sobre todo si les interesa profundizar más el tema. Pero estas son las patologías que deberían ser reconocidas por las universidades y desarrolladas en la carrera de nutrición. Porque de esto ya hay mucha evidencia. Una persona que come proteína animal está expuesto a patología renal, alergias, adicciones, cólicos, bloqueos de los antioxidantes, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La siguiente. El primer hecho que hizo alertar al mundo científico de lo que estaba pasando cuando una persona comía carne, lo descubrió este científico hindú radicado en Estados Unidos, Ajit Barki, que hace ya muchos años, miren lo que cuesta a los vegetarianos poder imponer una verdad, ¿no? Hace muchos años él descubre una molécula en el espacio intersticial que daba lugar a reacciones inflamatorias que después a su vez daban lugar a la placa de ateroma, que a su vez después daba lugar a la arteriosclerosis, al infarto, etcétera, toda la cadena de eventos que se produce cuando uno tiene una placa de colesterol. Él reconoció esta sustancia dentro de los ácidos siálicos como el ácido 5-acetilneuramínico. Químicamente es un azúcar y está pegado a las células. Científicos japoneses descubren que en el ser humano, o sea que en todo el resto de los animales, hay una enzima que hidroliza al ácido neuramínico, pero nosotros no tenemos esa enzima. O sea, todo el ácido neuramínico que nosotros tenemos es el que ingerimos. En el reino vegetal no hay. De manera que el chimpancé, por ejemplo, estaría preparado para comer carne, pese a todo, la mayoría son vegetarianos, pero este es una de los primeros alertas que se dio ya hace bastante, porque esto fue descubierto hace más de 20 años, así que imagínense el tiempo que lleva. Una de las primeras patologías que les mencioné era la patología renal. El alto contenido de proteínas, grasas saturadas y azúcares son un factor de riesgo para la insuficiencia renal crónica, enfermedad renal que cada vez es más frecuente, es silente igual que la diabetes y que el síndrome metabólico, por lo tanto la gente no se da cuenta que lo que está padeciendo. La proteína animal genera un proceso inflamatorio a nivel de los túbulos renales, va dañando, va esclerosando, se van atrofiando, se va generando la hiperfiltración de los túbulos sanos y hay un montón de signos clínicos que un médico avesado puede darse cuenta qué es lo que está pasando. Una de las causas principales empieza a perder calcio por la orina. Después vamos a ver que es otra de las consecuencias de la proteína animal. La siguiente. La prevalencia está aumentando, como les decía, todo el tiempo. La proteína se pierden en orina, es un signo que debe alertar sobre que algo está pasando en el filtrado glomerular. El alto consumo también de proteína animal es un factor de riesgo para los cálculos renales, ya sea de ácido úrico o de calcio. Un hecho que se ha demostrado es que las dietas veganas mejoran el síndrome nefrótico comparado con cualquier dieta tradicional. Con tanta evidencia, es muy difícil encontrar un nefrólogo que le prescriba dieta vegana a un paciente renal. Se hace hincapié en la restricción proteica, pero no en la calidad de la proteína que se ingiere. Y esto es parecido a lo que pasa con el colesterol. O sea, cuando una persona tiene colesterol alto, no hay que decirle que coma menos, sino hay que decirle que directamente no coma colesterol. O sea, porque las dietas tradicionales que uno encuentra en los libros clásicos y tradicionales de medicina son dietas, entre comillas, hipocolesterolémicas, pero contienen huevo, una o dos veces por semana, contienen fiambres, o sea, contienen leche, carne. La Sociedad Americana de Cardiología ya en 5 años cambió 3 veces las indicaciones. O sea, empezaron restringiendo a 3 veces por semana, se dieron cuenta que estaban metiendo la pata porque la incidencia de enfermedades cardiovasculares es enorme, cada vez aumenta más. Ustedes vieron lo que es la dieta americana.
Es espantosa. Y la última recomendación es una vez por semana. Ahora, claro, no hacen hincapié en el resto. La siguiente. Alergias alimentarias, otra de las enfermedades. Después de los remedios, de los medicamentos, el alimento es la segunda causa de alergia. Los alérgenos son las proteínas que uno ingiere y la respuesta está mediada por inmunoglobulinas. Los síntomas más importantes son rinitis, dermatitis, asma, urticaria, trastornos gastrointestinales, como los más frecuentes. Los tres alérgenos alimentarios más importantes que traen la proteína son la leche de vaca, el huevo y los pescados, en particular los mariscos. En Argentina, como en casi todo el mundo, la alergia a las proteínas de leche de vaca es mucho más frecuente en pediatría. Esto es obviamente muy resistido por la industria lechera, pero lamentablemente la verdad científica tarde o temprano se va a tener que imponer. Somos la única especie que tomamos leche de otra especie. Tiene 40 tipos diferentes de proteínas, básicamente en caseínas, que son además cancerígenas, y seroproteínas. La ceroalbúmina bovina está relacionada cada vez con más evidencia con la diabetes tipo 1, que es la diabetes infantil, que es una diabetes inmunodependiente, que voy a hacer un pequeño resumen después. Las proteínas o las proteínas enteras o parcialmente hidrolizadas pueden generar reacciones alérgicas en los chicos de madres que se alimentan con leche, huevo o pescado. La alergia puede ser a la proteína completa o cuando ya está metabolizada también. Hay un capítulo entero en la medicina que se llama inmunofarmacología, que habla de los aptenos. Los aptenos son proteínas incompletas que dan lugar a alergias o a shock anafilácticos y a trastornos muy graves, y por eso, a raíz de eso, se hacen con determinados medicamentos, por ejemplo, con la penicilina, la reacción antes de utilizarla. Una persona que ha tomado leche de una vaca que ha sido tratada con penicilina puede tener un shock anafiláctico. Por eso antes se preguntaba si había estado, y ahora ya no se pregunta, se hace directamente la prueba. Adicción. La caseína ocupa los mismos receptores que la heroína, está relacionado con el placer de la adicción. Esto es muy significativo con el queso. No sé si les ha pasado, si han tenido gente que les ha comentado la dificultad o lo terrible que es hacerle dejar el queso a una persona. Bueno, tiene que ver con esto. En el caso de la leche materna, este tipo de sustancias, total y absolutamente fisiológicas y compatibles, tendría que ver con el vínculo materno-neonatal. Cólicos intestinales del lactante. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, la prevalencia de esta afección está entre un 15 y un 40%, según la definición de cólico. Son dolores y distensión que tienen los recién nacidos. Se cree que está provocado por una reacción alérgica y está relacionado directamente con la leche de vaca. Esto es muy llamativo porque uno suspende la leche y automáticamente pasan los cólicos. Las madres que consumen lácteos presentan beta-lactoglobulina bovina en su leche, por lo tanto, ahí está la demostración también, ¿no? Esto es interesante porque desde que Colin Campbell recorrió la China y escribe su famoso tratado, se dio lugar a lo que se llamaba, por todos los descubrimientos que él iba haciendo, a la industria del suplemento dietario. La proteína animal, o sea, el que consume el ovo-lacto vegetariano, no está, se está alimentando muy mal y no está obteniendo ningún beneficio de los vegetales. Porque todos los fitonutrientes, todos los polifenoles y el resto de sustancias flavonoides que vamos a ver, son neutralizados por la caseína y por la proteína animal a nivel del tubo digestivo. Los fitonutrientes, los polifenoles son sustancias protectoras, son las sustancias antioxidantes más poderosas que tienen los vegetales y que es de lo que se beneficia el vegano. Salvo que tenga una falla de fábrica, está preparado, si nace vegano y se hace vegano, está preparado para vivir 120 años sin problema. Por supuesto que en un ambiente como el que estamos nosotros, de estrés y demás, habría que ajustarle algunas cosas, pero desde el punto de vista fisiológico, y parte se debe a este tipo de sustancias que compensan lo que se llama la oxidación por radicales libres.
Hay antioxidantes en todo el reino vegetal. Les puse algunos que son los más clásicos y conocidos en el chocolate, en el té, en el café, en las bayas de arándano, de mora. Todos cumplen un rol beneficioso, pero, como les decía, cuando uno ingiere proteína animal, ese efecto es contrarrestado. Hay muchas historias dentro de la medicina chamánica. Hace muchos años me vino a ver un paciente que tenía manchas de colesterol en la cara, se llaman santelasmas. Obviamente como médico, no sé quién me dijo acá, que nos creemos omnipotentes, que lo sabemos todos, le di un tratamiento y una medicación. Vino 6-7 meses después y estaba limpia la cara, le habían desaparecido los santelasmas. Y bueno, yo dije, esto es producto de mi tratamiento. No, había ido a una curandera y le había dado agua de palta. O sea, le había dicho que tenía que hervir hojas de palta y tomar 1 litro durante todo el día. O sea, dejarlas reposar a la noche. Bueno, esa anécdota me dejó tan sorprendido que me fui a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hablé con la titular en ese momento, le planteé el tema, no estaba en la farmacopea la hoja de palta, no existía. Tiene 14 flavonoides, 14 antioxidantes más potentes que la vitamina C. No era necesario hacer todo la parafernalia que le había hecho la curandera, cosa que no se lo dije porque por ahí le venía bien desde el punto de vista psicológico, pero con hervir la hoja de palta, 5 minutos, ya libera todos los flavonoides. Obviamente que vale lo que les dije con el resto, ¿no? Si lo combinamos con una mala alimentación, no vamos a tener efecto. Los médicos tendemos a asociar únicamente el colesterol como los únicos elementos perjudiciales en la carne, y no es así. Hay una reacción química que se produce, que es la formación de trimetilamina, que también tiene que ver con el olor y el desecho de la materia fecal. La consecuencia del consumo de carne genera una flora intestinal que se llama o se conoce como putrefactiva, a diferencia de la flora intestinal de los veganos, que es fermentativa básicamente. Y esa putrefacción, ese olor típico y característico se debe a la formación de trimetilamina. Todos los carnívoros, a las 12 horas de haber ingerido un alimento, transforman la carnitina en trimetilamina, que después se oxida y se forma óxido de trimetilamina, que es aterogénica. Este óxido de trimetilamina promueve la adhesión del colesterol a la placa de ateroma y bueno, y todo el desencadenamiento del proceso arteriosclerótico. Los diabéticos tipo 2 presentan alto índice de óxido de trimetilamina y en individuos veganos, si consumen carnitina, porque en el reino vegetal hay, y colina, no forman trimetilamina. O sea que esto tiene que ver directamente con la flora intestinal. Elevación del colesterol. Estudios numerosos, ya son centenares de estudios, ya relacionan directamente que a la proteína animal supone una mayor producción de colesterol y que si se sustituye por proteína vegetal arroja diferencias significativas. Pero esto es, como les decía antes, tiene que ser un on-off. No se puede un poquito sí. O se cambia totalmente o no sirve. Esto fue estudiado en chicos y realmente uno llega a la conclusión que el beneficio de la dieta vegana es tan alto que habría que plantearse si éticamente estamos haciendo las cosas bien, porque se está ocultando. El desconocimiento por parte de un profesional es una forma de ocultamiento. La proteína animal aumenta el cortisol, genera estrés y obesidad asociada. El cortisol o hidrocortisona, la llamada también conocida como la hormona del estrés, está liberada en situaciones de peligro, pero cuando comemos proteína animal o ingerimos proteína animal también se libera. Y esto es fácil de medir porque se hacen pruebas de sangre. El consumo sostenido de proteína animal es como si estuviera sometiendo al organismo a un estrés crónico, porque esto se libera en situaciones de riesgo porque tiene acciones que tienen que ver con el sistema inmunológico, aumenta el azúcar la va a sacar de los aminoácidos. O sea, un proceso químico que no sé si habrá algún bioquímico, se llama gluconeogénesis, porque es una forma nueva de generar azúcar a través de las proteínas. Interviene en el metabolismo de las grasas y otro que las proteínas.
Bueno, obviamente que esto está ligado también a la obesidad, al sobrepeso, y ya después cuando hablamos de obesidad es otro factor más de riesgo, los adipocitos, la grasa, que hoy ya se sabe que es un tejido con vuelo propio, ¿no? No hay ninguna duda que la proteína animal, ya hay muchos estudios hechos por Neil Barnard, fundador de Médicos para una Medicina Responsable, una asociación que ya reúne más de 15.000 médicos. Es quizá la corriente profesional más seria que reproduce estudios de investigación que son homologables a los de la medicina ortodoxa. Él ya ha demostrado en cientos de pacientes diabéticos la importancia que tiene ingerir proteína animal. Obviamente que el agotamiento de la diabetes 2 tiene que ver con un agotamiento del islote pancreático, se arranca fisiológicamente con un hiperinsulinismo y una insulina que no puede accionar a nivel celular, por lo tanto el páncreas manda más insulina hasta que logra el agotamiento. La carne procesada tiene nitrosamina, que es una sustancia tóxica para la célula beta del páncreas. Si bien existe una predisposición genética para la diabetes, se impone de entrada. De entrada uno debería anteponer una dieta vegana. La ingesta de carne está asociada a otros marcadores como aumento de la proteína C reactiva. Son todas cosas que tienen que ver con la complejidad con que la proteína animal daña al páncreas. La diabetes 1, como le dije, está relacionada con la ingesta de leche. Digamos, la albúmina sérica bovina genera una imagen en espejo muy parecido a la célula beta, y esto haría que el organismo la desconociera y atacara simultáneamente a esta proteína y al páncreas, destruyendo la célula beta y generando la diabetes tipo 1. Y se ha demostrado en países como Finlandia, en Chile también, donde se consume altísima cantidad de leche. Los chicos con diabetes tipo 1 son extremadamente frecuentes. La vitamina D se sintetiza en la piel, no se necesita. Hoy es un negocio la vitamina D, de acá a la China, ¿no? Pero bueno, con 15 minutos 3 veces a la semana y una buena alimentación vegana no tenemos ningún tipo de problema. El último paso de activación de la vitamina D es el riñón, donde se transforma en una sustancia que se llama 25-alfa-colecalciferol, que es la que genera todo el proceso sobre el calcio, el fósforo, el hueso, etc. La proteína animal produce una acidosis metabólica crónica que repercute en el equilibrio de tanto del fósforo como del calcio. Al producir una orina excesivamente ácida, se requiere de un buffer para contrarrestarlo, y ese buffer es el calcio. Por eso se reabsorbe, y acá la paradoja, ¿no? Se reabsorbe calcio, se manda el calcio para contrarrestar esa acidosis. Nosotros creemos que estamos haciendo un bien, prescribiendo calcio en exceso a través de lácteos y demás, y lo que estamos haciendo es generando mayor osteoporosis. Está demostrado que los países que tienen mayor consumo de lácteos son los que más osteoporosis tienen. O sea, es mentira que para la osteoporosis hay que comer queso y tomar leche. Esto está relacionado. La siguiente. Menarca y desarrollo prematuro. Está demostrado en estudios científicos que las niñas que consumen alta cantidad de proteínas animales durante la infancia tienen la chance de tener un desarrollo puberal precoz, lo cual más adelante también está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Cáncer. La proteína animal hoy está demostrado que a través de 3 mecanismos diferentes, dependiendo del tumor, un factor de crecimiento humano, metionina o aumento de depósito de colina, la siguiente, favorece este tipo de tumores. Esto ya lo estudió Colin Campbell en su famoso estudio de China en animales. El factor de crecimiento, igual que la hormona de crecimiento, es fundamental para el crecimiento y desarrollo del ser humano. Pero, a diferencia de la hormona de crecimiento que actúa a nivel general, el factor actúa solo sobre las células. Existe una asociación directamente relacionada entre los altos niveles de este factor de crecimiento y el cáncer. La dieta con proteína animal aumenta las concentraciones de este factor de crecimiento. Las dietas veganas junto con el ejercicio disminuyen estos niveles séricos de factor de crecimiento. Los tipos de cáncer más estudiados fueron de próstata y el de mama, relacionados con este factor de crecimiento. Al igual que el de hígado, páncreas, pulmón, etcétera, tiene mayor prevalencia en poblaciones que consumen carne,
como principal ingrediente. El otro factor de riesgo es la metionina, que es un aminoácido esencial necesario en la síntesis de proteínas, pero tiene un efecto prooxidante. Es un aminoácido peligroso, digamos, que debería tenerse controlado. Cáncer de colon, ovario, mama, próstata, en algunos tipos, no en la totalidad, tienen una dependencia absoluta de la metionina. Una dieta rica en proteínas lo potenciaría el desarrollo. Esto podría de alguna manera también explicar en algunos tipos de cáncer por qué cuando uno hace una dieta vegana, una dieta que transforma la dieta ácida en dieta alcalina, la persona puede hasta curarse. O sea, porque no es que se cura al 100%, pero sí hay algunos tipos que están relacionados, sobre todo cuando uno tiene un tumor que está tan ligado a este aminoácido. Aumento del depósito de colina, huevo, hígado, vísceras en general, pescados y lácteos. Las células tumorales utilizan y almacenan la colina para poder desarrollarse, todas. La colina de origen animal, además de ser una precursora heterogénica, porque lo habíamos visto, formando óxido de trimetilamina, se acompaña de colesterol, grasas saturadas, proteínas, etc. Es todo un combo que aumenta el riesgo de síndrome metabólico, que además es otro factor de riesgo para el cáncer. El huevo y el pollo con piel están relacionados, también son factor de riesgo para el cáncer de próstata. Pese a las evidencias científicas, la medicina aún no nos está invitando a cambiar los hábitos alimentarios. Veo con mucha alegría que cada vez somos más los médicos que participamos de estos eventos, y eso es importante. No está instalada todavía el alimento como medicina. Se imaginarán que los sectores que están afectados van a seguir creando confusión, porque de eso se trata, y los profesionales no transmiten la información necesaria al paciente. La confusión es, en medicina nosotros estábamos acostumbrados a decir que bueno, hay una biblioteca que piensa de una manera y hay una biblioteca que piensa de la otra. Cada vez que alguien sale a decir las bondades que produce el veganismo, al otro día aparece alguien que le pagaron mucha plata en televisión para decir que el huevo hay que comerlo, que los pollos, claro, la trampa, vean, exactamente. Este es un libro muy interesante. Si lo pueden conseguir por Amazon. Esta doctora, Miriam Martínez Biarche, es una pediatra madrileña que escribió Mi familia vegana. Les puedo asegurar que es la mejor traducción que he leído al lenguaje popular de lo que es el veganismo y desmistifica todo, es decir, todas las dudas que ustedes puedan tener desde la primera infancia hasta la vejez. Ella lo aclara ahí y les enseña cómo alimentar un bebé vegano. Obviamente que de bebé la teta. Bueno, muchas gracias.